materia de medio ambiente simplemente hay unas declaraciones de buena voluntad, pero no hay una protección eficaz al medio ambiente. Sin embargo, en un lenguaje que no es un lenguaje claro, se dice que se podrá permitir ciertas cosas de protección del medio ambiente, pero siempre y cuando sean razonables. Entonces, ¿qué es lo razonable? Lo razonable para los inversionistas extranjeros. Pero además, mire usted otra cosa. Este es un tratado que aparentemente es de libre comercio, pero en realidad es de libre inversión. Si, por ejemplo, el gobierno quisiera establecer, por ejemplo, en materia de estos mismos medicamentos, una especie de control de precios, eso podría estar afectando las ganancias de los inversionistas. Y esas ganancias de los inversionistas, el Estado después tiene que indemnizar. No es quitarle las empresas, es lo que se denomina la expropiación impropia, ¿sí? O las ganancias de expectativas. Y entonces, aunque no le quiten la propiedad, por el solo hecho de no haber obtenido usted la ganancia, así sean actos legítimos del Estado, el Estado puede resultar indemnizando. Y lo que es más grave, un particular de eso lo saca usted del sistema judicial colombiano, porque no es ante los jueces de Colombia, sino que lo llevan por fuera de los jueces de Colombia a un tribunal de Nueva York, tribunales que han sido hechos básicamente para conflictos de comerciantes, pero no para conflictos de derechos fundamentales como son los que suceden en Colombia. Por ejemplo, en la protección de la vida, en la protección de la salud, en la protección del medio ambiente. Y en esos tribunales, cuando uno ve la experiencia de los otros países que ya tienen TLC con Estados Unidos, muchos de esos países les ha tocado indemnizar a esos inversionistas por el solo hecho de que ellos no han obtenido las ganancias que creían que iban a obtener. Entonces, eso es gravísimo para el Estado, porque aunque no afecte la propiedad, el solo hecho de afectar una posible ganancia ya es suficiente para que haya una indemnización. Eso acaba con la política económica, el 334 de la Constitución, que dice que la dirección de la economía está en manos del Estado, ahora quedó por fuera del Estado. En relaciones internacionales, para que usted tenga idea, en relaciones internacionales, por ejemplo, obligan al gobierno de Colombia a que suscriba una serie de tratados, ¿sí? Una serie de tratados que son tratados de propiedad intelectual. Pero, por ejemplo, el Tratado de la Biodiversidad, que es el tratado donde Colombia se ha cimentado para garantizar nuestra diversidad genética, porque Colombia, a pesar de que tiene muy poco territorio en comparación con el mundo, tiene el 10% de la diversidad genética del mundo. Y eso ahora lo van a patentar empresas transnacionales extranjeras, ¿sí? O van a poder entrar en contrato con nuestros indígenas. Imagínese usted una gran transnacional contratando con nuestros indígenas sobre su diversidad biológica. Eso viola nuestra Constitución. Pero además hubo otros temas que son muchos porque el tratado tenía muchos artículos, pero para señalarle unos pocos, en materia laboral, nosotros tenemos la tesis del bloque de constitucionalidad. ¿En qué consiste? En que además de la Constitución, otros tratados de derechos humanos hacen parte de la Constitución y sirven para controlar otras leyes. Y eso ha pasado con varios tratados laborales. Por ejemplo, el Tratado de la Libertad Sindical, el Tratado de la Igualdad de Derechos entre Hombres y Mujeres, que no es igual al Tratado de No Discriminación, porque el hecho de que la mujer se le dé el mismo trato al hombre, lógicamente es una forma de no discriminación, pero hay un tratado especial para eso. El TLC deja por fuera eso, a pesar de que habla en realidad de que hay unas garantías laborales, deja algunos de los tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad por fuera, y eso es contrario a la Constitución. Para no hablar de la consulta a los pueblos indígenas, que es otro tratado de la OIT, el Acuerdo 169 de la OIT, que obliga a consultar a los pueblos indígenas, tribales y a los pueblos, digamos, negros y aborígenes de nuestra condición. Tampoco se hizo. Entonces, hay toda una gran cantidad de normas de la Constitución que fueron violadas por este tratado. Para hablarle de otras cosas, por ejemplo, usted recuerda que en una Constitución puede haber diversas políticas económicas. Por ejemplo, en materia de banca, llegó un momento en que nosotros entregamos la banca al capital privado.
Pero hay momentos históricos en que ha sido al contrario. Por ejemplo, el presidente López Michelsen en algún momento dijo la banca debe estar en manos de colombianos, no de extranjeros. ¿Por qué? Porque toda persona sabe que el sistema capitalista tiene una sangre y la sangre es el sistema financiero. Imagínese usted que el presidente Chávez, los bancos estuvieran en manos de banqueros gringos. Tendría muchas dificultades. En Colombia, el general Rojas Pinilla, parte de lo que lo tumbó fue precisamente una huelga en el sector bancario. Si no hay bancos, en 3, 4 días el país se paraliza. Entonces, un gobierno mañana podría decir, bueno, vuelvo a la política del presidente López. Y otra vez la banca no es que pase a poder del Estado, sino a manos de banqueros colombianos, lo que se denominó nacionalización de la banca, que no era traslado de la propiedad al Estado, sino que eran colombianos los dueños de los bancos. Eso no se podrá hacer, porque hoy en día el TLC obliga a que los bancos norteamericanos tengan derechos propios en Colombia. Entonces, esa política económica ya no se podrá llevar a cabo. Entonces, por todas esas razones, y el tema de la salud.